Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta sección denominada Juristas Mexicanos. Como siempre, su amigo y servidor Ramsés Sevilla los saluda y el día de hoy vamos a hablar acerca de los delitos, cuál es su concepto, sus elementos y algunos tipos de delitos que se cometen en nuestra sociedad mexicana. Quizás también en algunos otros países se puedan reflejar en ella, pero vamos a tratar estos temas que espero y estoy muy seguro de que les van a resultar muy interesantes. Pues bueno, sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es un delito? ¿Cuál es el concepto o definición de un delito? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país señala que el delito es aquella conducta realizada por una persona consistente en una acción u omisión descrita y sancionada por las leyes penales. ¿Vale? Ahora, en el Estado de México se encuentra en el Código Penal de esta entidad, en el artículo 6, en la que refleja que el delito es aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ahorita los voy a explicar qué es cada uno de estos elementos, pero quiero señalarles primero esta definición. Dice que aquel delito es una conducta hecha por una persona. Hasta ahí está entendido. ¿Qué es esta conducta? Bueno, esta puede consistir en una acción u omisión, es decir, de hacer o de no hacer, y que se encuentra descrito y sancionado por una ley penal. ¿Por qué? Porque hay conductas que pueden atentar contra las cuestiones electorales, contra cuestiones administrativas, contra cuestiones civiles. Entonces, aquello que esté regulado por el Código Penal de una entidad federativa o en el Código Penal Federal es lo que se va a sancionar como un delito o es lo que es considerado como un delito. Y existen varios elementos de acuerdo a lo que es la teoría del delito, pero el Estado de México maneja ciertos elementos que ahorita vamos a ir comentando unos por uno. Y empezamos con el primero. ¿Qué es una conducta? Bueno, es aquel comportamiento humano, voluntario, activo o pasivo que produce un resultado. ¿Sale? Puede de que haya omitido auxiliar a una persona que yo atropellé, entonces eso se refiere. Cuando yo no lo auxilié, cuando no lo llevé al hospital, es una omisión de auxilio. Cuando yo no otorgo una pensión alimenticia en favor de mi esposa o de mi esposo o de mis hijos o de mis padres, bueno, se habla de abandono o se habla de incumplimiento de obligaciones alimenticias. A eso se refiere con un comportamiento pasivo, es de no hacer. Y el activo se refiere a hacer. Por ejemplo, disparar, lesionar, matar, cometer fraude. A eso se refiere con el activo. ¿Qué es la antijuricidad? Bueno, es aquello que va en contra de la ley, lo que va a atentar al orden social o lo negativo al bien común. ¿Vale? Es aquello que va en contra de lo que te señala una ley. Ahora, ¿qué es la imputabilidad? Es aquella capacidad que tiene la persona para cometer un delito. Es decir, de que se encuentra en plenitud de sus facultades físicas, psicológicas y racionales para cometer una conducta delictiva. El siguiente elemento es la culpabilidad, es decir, la relación que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con el actuar de la persona. ¿Sale? Esta conducta puede ser, o esta culpabilidad puede ser dolosa, es decir, que cometí el delito de manera intencional, o puede ser de manera culposa, es decir, yo no tuve la intención. Hubo un factor que interpuso en el que yo cometiera este delito. ¿Sale? Ahora, ¿qué es la punibilidad o lo punible? Bueno, es de que al momento de estar tipificado en un código penal o el de estar señalado en un código penal, esta conlleva una sanción, lleva una pena. Por eso te señalan que al que comete este delito se le comete una pena de tantos años de prisión o de tantos días multa. O de tantos días multa. Ahora, ¿qué es la tipicidad? Porque lo mencioné, el delito es una conducta típica
antijurídica, culpable, punible e inimputable. Bueno, la tipicidad es aquella descripción legal de un delito, es decir, cómo el legislador encuadra cierta conducta o ciertos elementos de conducta a un delito, ya sea por la conducta, la acción o omisión, por el daño, el resultado, la intención, la estructura, el número de sujetos, el número de actos que se cometan, la duración, la persecución, la materia o el bien jurídico tutelado. No sé si ya esté ese video en el canal, si no próximamente lo verán, qué es el bien jurídico tutelado y cuáles son los que respaldan el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de México. Tal vez tendrá alguna comparación con algunos de otras entidades federativas, pero eso ya será en un tema más adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando no se completan todos esos elementos de un delito? Muchas veces aquella persona responsable queda libre. Es por eso cuando en las noticias observamos el tema de quedó libre por falta de elementos. Sí, ¿por qué? Porque no cumplió con todo el estándar señalado. Cuando dicen comete el delito de homicidio el que priva de la vida a alguien y sigue vivo. Entonces no hay homicidio. Ah, pero puede ser tentativa de homicidio. Ok, entonces vamos a observar cuáles son los elementos que señalan una tentativa de homicidio. Por ejemplo, de que haya un impedimento por el cual el responsable no haya podido concretar el delito. Si fue impedido físicamente, si algo lo interrumpió, alguien le quitó a la víctima, cositas de ese estilo que evitaron que la persona pudiera completar el homicidio, ahí está. Pero no nada más basta con que te voy a matar y disparo al aire o le disparo al techo y eso ya no es una tentativa de homicidio. Entonces es observar cuál es la descripción, cuál es la tipicidad y cómo se está concretando o encuadrando el delito al momento de llegar al Ministerio Público y de iniciar un procedimiento penal. ¿Vale? Espero que les haya servido este video. Estos son los elementos del delito. Ahora, ¿qué son los tipos o qué tipos de delitos encontrados? Bueno, hay delitos contra la salud, hay delitos contra el patrimonio, delitos contra la familia, delitos contra el Estado, delitos contra la administración de justicia, están los delitos contra la libertad sexual. Entonces, hay diferentes tipologías. De ahí encontramos la rebelión, el motín, que es contra el Estado. Encontramos el robo, el fraude, el despojo, el abigeato, en cuanto a delitos cometidos contra el patrimonio. Vemos la bigamia, vemos la violencia familiar como parte de los delitos cometidos contra la familia, también el incumplimiento de obligaciones, ya lo verán a lo mejor como omisión de obligaciones, como abandono de menor, como abandono de incapaz, pero forma parte de ese catálogo. Está el hostigamiento sexual, el acoso, el abuso y la violación como parte de aquellos delitos cometidos en contra de la libertad sexual. Encontramos también la falsificación de documentos, la falsificación de sellos, la usurpación de profesiones como parte de aquellos delitos cometidos en contra de la administración de justicia o cometidos en contra de la administración pública. Ahora sí, sin más que añadir, les agradezco bastante que les haya interesado este video, que lo hayan visto. Denle pulgar arriba, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos y familiares y dejen en la caja de comentarios sus opiniones, recomendaciones, sugerencias sobre aquellos temas que les puede interesar de la materia jurídica y que con mucho gusto se los vamos a compartir, porque esto no compete solamente a estudiantes de derecho, pasantes, juristas ni abogados, tampoco a jueces ni demás, sino también a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque una sociedad culta que conoce sus derechos y sus obligaciones genera un país crítico, genera un país analítico y sobre todo un país mejor. Se despide de ustedes Ramsés Sevilla y no más me queda que desearles un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Ahora sí, hasta pronto amigos.